Bien, mis amigos, el día de hoy vamos a tratar de hablar de la última semana de la profecía de Daniel, capítulo 9. En el video anterior quedamos donde Cristo es crucificado a la mitad de la última semana, ya que la profecía dice que después de las 62 semanas se le quitaría la vida al Mesías. Bueno, en eso quedamos donde le puso fin al sacrificio a la mitad de esa semana. Entonces la media semana restante es la que vamos a tratar de investigar, así que sean todos bienvenidos. Muchas gracias por su tiempo y su atención. Comenzamos a partir de ahora. Muy bien, mis amigos, entonces vamos a tratar de hacer un breve resumen del video anterior donde hablamos de las 70 semanas de Daniel, donde el tiempo está dividido en tres grupos. Primero 7 semanas, luego 62 semanas y al final la última semana, que es donde iba a morir el Mesías a la mitad de esa última semana. Y obviamente la media semana o la mitad de la semana son 3 años y medio, ¿verdad? De la semana profética. Así que entonces faltaría, como ya habíamos dicho, media semana para que se complete la profecía de las 70 semanas. Es más o menos lo que vamos a tratar de ver. Ahora bien, las primeras 7 semanas son 49 años. En esos 49 años debía de construirse el templo. ¿Ok? Obviamente regresan de Babilonia, no tienen dónde vivir, necesitan ubicarse donde estar primero, pero no debería de exceder las 7 semanas o 49 años para construir el templo. Veamos un ejemplo como encuentro aquí en la Biblia, en el libro de Juan, capítulo 2, en versículo 19 y 20. Allí encontramos, ¿verdad?, lo que ocurrió con eso de la profecía, o más bien con la primera parte de estas 7 semanas. Dice la versión 19:20 de Juan, el libro de Juan. Saliendo del templo, ¿verdad? Hizo, en esta ocasión, en el capítulo 2, es cuando Jesús se enoja con el pueblo, con estas personas que están ahí, porque están vendiendo palomas, ovejas, y están los cambistas, están haciendo negocio ahí. Y salió de eso ¿por qué haces? Danos una muestra. Dice, ¿por qué una señal? ¿Por qué haces esto? Él respondió en el versículo 19 diciendo, respondió Jesús, dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Obviamente ellos entendieron, ¿verdad?, que él hablaba del templo físico, el templo literal, las 4 paredes. Y dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba de su cuerpo. Entonces aquí nos da una idea, ¿verdad?, más bien unos años en los cuales fue edificado ese templo, en 46 años. La profecía decía que iban a ocuparse o iban a llevarse a cabo 7 semanas, es decir, 49 años. Estamos bien ahí, porque los primeros 3 años seguramente fueron los que necesitaron para plantar sus viviendas y el resto en construir el templo. La segunda parte, que sería la de que dice hasta el Mesías príncipe, eso sería hasta que se bautiza Cristo, hasta que es bautizado. Y entonces Lucas, el libro de Lucas, en el capítulo 3, en el versículo 23, dice que era de unos 30 años cuando Jesús comenzó su ministerio. Entonces aquí tenemos ya que se termina las 62 semanas con el bautismo de Jesús, con el bautismo de Cristo Jesús, donde es bautizado. Entonces su ministerio
Según la profecía, dice que a la mitad de la semana, es decir, entonces su ministerio tendría que durar 3 años y medio. 3 años y medio, y es donde faltaría la media semana. Ahora, hay un dato que quisiera compartirles, que es precisamente de esto donde vamos a ver cómo se completa, ¿verdad? Pues sabemos que cada programa de tiempo, cada tiempo o cada grupo de tiempo tiene su destinación de lo que se iba a realizar. Por lo tanto, por alguna razón, en el ministerio de Cristo no predicó a los gentiles, no predicó a los samaritanos, no predicó a los gentiles. Veamos lo que Jesús le dijo a los discípulos, a los 12, a los apóstoles. En Mateo capítulo 10, versículo 5 dice: a estos 12 envió Jesús, a los cuales dio mandamiento diciendo: no vayáis por camino de los gentiles, ni entréis en ninguna ciudad de samaritanos. Claramente está diciendo que no vayan a ellos. Sin embargo, hay que considerar que al apóstol Pablo se le asignó el ministerio de ser apóstol a los gentiles. Ahora bien, pero eso iba a llevar un tiempo. Entonces ese tiempo que falta de las 70 semanas, es decir, de la media semana, es precisamente lo que tardaron para que se pudiera iniciar el predicar a los gentiles. El apóstol Pablo se le dijo primero: no vayan, no prediquen, no hablen con los gentiles ni los samaritanos. Faltaba el tiempo. Entonces el tiempo era básicamente lo que faltaba. Que el primero que se enfocó Cristo es en predicarle al pueblo de Israel, a ellos mismos, ¿verdad? A sus mismas familias. Y faltaba ese tiempo, ¿verdad? Entonces, veamos lo que dice el apóstol Pablo. Allí el apóstol Pablo en su libro de Romanos, en el capítulo 11 de Romanos, pero en el versículo 13, ya estaba platicando el apóstol Pablo con los gentiles. Dice: porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Si se dan cuenta aquí, el apóstol Pablo claramente está diciendo que él es apóstol a los gentiles. Y aquí viene algo muy interesante. Es algo que vamos a ver. Lo siguiente: que siendo el apóstol Pablo a los gentiles, no fue él quien inició predicándole a los gentiles. ¿Pero por qué razón? Bueno, pues resulta de que hay una razón, y la razón fue de que se le fue encomendado que fuera el apóstol Pedro que iniciara ese predicar a los gentiles. ¿Pero de qué manera? Veamos. En el libro de Mateo, en el versículo 19, pero del capítulo 16, Jesús le dijo al apóstol Pedro: a ti te doy la llave del reino. Mateo 16, 19. Ahora, ¿y qué eran las llaves del reino? Precisamente predicar, hablar de las nuevas del evangelio. Ahora bien, si usted tiene alguna duda razonable al respecto, se comprende. Así que tenemos otro pasaje en lo que es referente a las llaves. En el libro de Lucas, veamos. Lucas en el capítulo 11, pero en el versículo 52. Veamos lo que dice ahí el libro de Lucas. 11:52 del libro de Lucas. Y usted se dará cuenta, ¿verdad?, cómo está ahí esta situación con esto. Aquí está hablando con los escribas, y le dice: hay de vosotros intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia, es decir, del conocimiento.
vosotros mismos no entráis, y a los que quieren entrar se los impedís. Nos damos cuenta ahí, ¿verdad?, de que es precisamente eso. Y al apóstol Pedro se le da la llave del reino, es decir, que el apóstol Pablo, aunque él es el apóstol a los gentiles, es el apóstol Pedro que iba a abrir esa puerta de predicar. Ahora veamos cómo lo hizo el apóstol Pedro. Veamos a continuación. Ok, en el libro de los Hechos, en el capítulo 10. Veamos lo que dice ahí en el libro de los Hechos y ahí cómo se llevó a cabo. Capítulo 10 del libro de los Hechos. De aquí nos narra lo que sucedió con este hombre centurión llamado Cornelio. Dice, voy a leer unos versículos, pero me interesan particularmente algunos versículos en particular, pero más o menos para que usted se ubique cómo está la situación. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso, temeroso de Dios, con toda su casa, y hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Vio claramente en una visión como a la hora 9 del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Mirándole fijamente y atemorizado dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limonas han sido subidas para memoria delante de Dios. Y ahí continúa la lectura. Y también a la misma vez Dios le habla a Pedro, también en visión, y ve un lienzo. Él dice que tuvo hambre, etc. Entonces me interesa ver que veamos aquí los versículos. Por ejemplo, ya cuando se lleva a cabo toda esta conversación y todo esto, llegan los que envía Cornelio a Pedro, llegan a su casa. Él va sin pensarlo dos veces, ya que Dios le confirma que vaya y que no le llame inmundo a lo que Dios purifica. Entonces se extrañó al principio, obviamente. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Dice el apóstol Pedro en Hechos 10, en el versículo 28. Veamos lo que dice ahí. Cuando él entró a la casa, dice: y les dijo: ustedes saben cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual al ser llamado vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? ¿Verdad? Entonces de aquí nos damos cuenta de que ellos tenían eso, ¿verdad? De que Cristo mismo les había dicho que no vayan, que no prediquen, que no hablen con ellos, y ellos en sí tenían, ¿verdad?, la idea de que solo el pueblo judío tenía merecido ser salvo o beneficiarse de la muerte de Cristo. Pero ¿qué dijo el apóstol Pedro después? En versículo 34 del mismo capítulo: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas. Ahí está, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, muchas gracias. Espero hayan podido entender, y es la razón por la cual al final de la semana 70 se predicó a los gentiles. Ahí se terminó la semana 70. Bendiciones.